¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a desarrollar el curso de formulación y evaluación de planes de negocio, esta vez en el marco del Procompite. El temario en ese sentido está planteado para tocar dos temas principales. El primero, lo relacionado a los aspectos generales del Procompite. Y el segundo, ver con algo de detalle el proceso de elaboración de formulación y evaluación de estos planes de negocio, teniendo en cuenta que hay un esquema que ya está establecido por la entidad rectora, Produce y Agri, y que tenemos que ceñirnos a él, ¿no? Como sabemos, el programa es de data ya algo antigua y ha tenido a lo largo de su historia una serie de adecuaciones, una serie de reformas que están orientadas a generar una una mejor congruencia con los aspectos relevantes de los procesos productivos y algunas variaciones, algunas precisiones que se han tenido que ir haciendo a lo largo de los años. La última modificación importante data del 2021, en la época de la pandemia, en la que a través del Decreto Supremo 01 de Produce se generó la última modificación. Básicamente esta modificación estaba vinculada a la definición de las categorías de apoyo, y antes eran dos, ahora son tres, ¿no? Y algunas adecuaciones y precisiones adicionales que se debían realizar sobre el esquema, el formato del Procompite, que ha permitido que este esté mejor alineado, más adecuado a aquello que a los aspectos generales, podríamos decirlo, de Invierte P, teniendo en cuenta que el dinero que vamos a gestionar en el Procompite es proveniente de Invierte P. Entonces, esta modificación normativa mantiene, pero la finalidad y el objetivo que se tenía desde el inicio, ¿no? El objetivo siempre sigue siendo promover el desarrollo de propuestas productivas. Es decir, el programa se centra en promover la elaboración y la presentación de los denominados planes de negocio. La finalidad de esto, es decir, de que se elaboren y se presenten los planes de negocio, es que se pueda mejorar la competitividad y la sostenibilidad de las cadenas productivas, ¿no? A través del financiamiento de estos planes de negocio, que es la estrategia, y este financiamiento va a ser de carácter no reembolsable, es decir, quien acceda al financiamiento no va a tener la obligación de devolver ni parte ni el total de los recursos que el Estado le pueda haber asignado. Otro aspecto importante de este programa es que asigna presupuestos, asigna bienes a favor de los beneficiarios, es decir, les va a entregar esos bienes a los beneficiarios para que pase a formar parte de sus activos. No se lo va a quedar el Estado. La estrategia que sigue el esquema es la misma estrategia que siguen todos los planes de negocio, que es el financiamiento o el cofinanciamiento de una propuesta de inversión a través de un estudio. Este estudio va a ser el denominado plan de negocios, que en cuanto a su definición y características, tiene las mismas que son consideradas en términos generales, es decir, el plan de negocios es un instrumento que permite el desarrollo de una propuesta de negocio en el cual se especifican, se declaran, perdón, se plantean todas las actividades, ajustes, adecuaciones que se tiene que realizar para que esa propuesta pueda alcanzar un
unos márgenes de utilidad, ¿ya? Es la utilidad la que se busca. Ahora, los indicadores de la rentabilidad son los elementos que dan a entender que esa utilidad que se está pretendiendo alcanzar tiene sustento legal o tiene sustento técnico y estratégico. Ahora, este plan de negocios va a estar centrado en lo que se denomina una cadena productiva. Y la cadena productiva, cada uno de nosotros maneja, conoce algunas, eh, algunas definiciones de a qué se refiere el plan de negocio, ¿no? Y la estructura genérica que éste tiene. Lo importante es tener en claro que la cadena productiva gira en torno a un mercado, ¿no? Y esto es determinante que lo reconozcamos, que lo tengamos claro, porque es el mercado el que va a determinar las características y las adecuaciones que debemos de implementar en nuestra propuesta de negocio y también en nuestro producto. Es más, el mercado también te va a definir la cantidad de producto y la calidad del mismo que tienes que ofrecer o que tienes que producir. En ese contexto de ideas, ¿no? La cadena productiva va a tener que ser analizada apropiadamente al momento de elaborar el plan de negocios para que se pueda engarzar en esta la propuesta que se vaya a generar. Este es, de forma resumida, el esquema de financiamiento de los Procompite. Se genera a partir de la asignación del 10% del monto total que puede tener asignada una entidad del gobierno subnacional, gobierno regional o local, para el rubro de proyectos de inversión pública, ¿no? Este dinero, como se sabe, le pertenece a Invierte P. Entonces, la entidad, a través de una serie de procedimientos, va a comunicarle a Invierte P que el 10% del presupuesto va a ser trasladado para el Procompite, ¿no? Y ahí tiene que elaborar algunos estudios, rellenar algunos formatos, hacer algunas justificaciones y va a obtener la autorización. De este 10%, la entidad va a disponer un 90% para el financiamiento de los planes de negocio y el restante 10% lo va a retener para las acciones de implementación, las acciones de, de supervisión, de ejecución del plan de negocios, ¿ya? Eso va a ser siempre en ese sentido. Edgar, buenas noches. El formato del plan de negocios, el esquema, está en la página de InvierteP, perdón, de Procompite. Si deseas, se los voy a compartir ya a través de la escuela. No es un esquema complejo, está en formato PDF y de ahí lo pueden descargar y bueno, lo pasan a Word o lo pasan a Excel y lo elaboran y lo desarrollan. Eh, con la modificatoria de 2021, actualmente tenemos tres categorías de apoyo a las propuestas en el marco del Procompite. La primera es la categoría denominada A, que está orientada a personas naturales, que al momento del inicio de su participación no es obligatorio que estén constituidos en una
persona jurídica, pero ya así para la ejecución del plan de negocios tienen que estar constituidos en una persona jurídica para que puedan firmar el convenio. Si no, no se va a poder firmar el convenio. Esta primera categoría les va a exigir que mínimamente existan 10 socios y que el máximo de socios sea de 25. Ahora, ¿por qué 25? Porque por cada socio se va a asignar máximo 4 ITs. 25 por 4 son 500, 25 por 4 son 100 UITs, ¿no? Ese es el tope que podrían solicitar. Pero además de eso, acá hay otro aspecto a tener en cuenta. Procompite en la categoría solamente va a financiar un máximo de 80% del monto total del plan de negocios y este monto no puede superar los 160.000 soles. Es decir, tu plan de negocios puedes haberlo elaborado por 400.000 soles y si tú le sacas a eso el 80%, ¿no? Te resultaría que Procompite te financiaría 320.000, pero el tope es 160.000, 80% o 160.000, lo primero que se alcance. Entonces, de 400.000, Procompite te financiaría en la categoría A únicamente 160.000. Los 240.000 restantes tendría que ser parte de la contrapartida de la EO, ¿ya? Para que quede claro. El restante 20% de este monto máximo que puede asumir el Procompite lo va a asumir la AEO. De este 20%, 5% va a ser en efectivo y 15% valorizable. En la categoría B participan únicamente personas jurídicas, es decir, organizaciones. Estas organizaciones tienen que estar constituidas mínimamente por 2 personas y deben de tener una preexistencia de 1 año. Acá el monto de inversión puede llegar hasta el medio millón. Procompite va a financiar máximo el 70% o en todo caso 350.000 soles, que sería el tope, o 360.000 en algunos casos incluso, ¿no? De ahí todo lo que esté por encima de eso ya pasa a contrapartida. El 30% restante o el monto que sobre a los 350.000 sería aporte de la AEO. De estos, 20% valorizable y 10% en efectivo. Luego tenemos la categoría C, que también es para personas jurídicas, ¿no? Y acá sí, las personas jurídicas tienen que tener mínimo 20 socios y el último año de ejercicio tendrían que reportar ventas entre 5 a 1.000 UITs. Y estas ventas tienen que ser demostrables a través de su declaración de impuesto a la renta. El monto máximo que va a financiar acá el Procompite es de 1 millón o el 50%, lo primero a lo que se llegue, y luego el 50% restante es financiado por la EO. De estos, 30% es valorizable y 20% en efectivo. Y acá es necesario otra aclaración. Ese porcentaje valorizable va a estar vinculado Entonces, eso tienen que tener en cuenta. La mayoría de gobiernos regionales, sobre todo, están considerando eso, ¿no? Que si hay infraestructura,
esta infraestructura sea generada a través de una ejecución por administración indirecta o contrata, y ahí no se puede aplicar nada de lo valorizable. Y si van a aplicar algo de contrapartida, tiene que ser en efectivo, ¿no? Antes no era así, ahora se está recomendando eso por una serie de dificultades que se han venido presentando. ¿Qué más? A ver. Ay, perdón. Uy, caramba. Perdón. Acá ya se pasó hasta el final ya. Ahorita vamos a ver todo esto, ¿ya? El dedo no es como uno quisiera. Ya. Entonces, eso. En cuanto al financiamiento, existen dos fuentes, ¿no? El cofinanciamiento, que viene a ser el aporte de Procompite, y la contrapartida, que es el aporte de la EO. Y esta contrapartida va a ser en dos rubros, tanto en bienes valorizables como en bienes en efectivo, ¿no? Ahora sí lo ha dispuesto la entidad rectora. Estas son, en resumen, las fases del Procompite. La autorización, la solicitud y todo ello debería de tomar máximo unos 2 meses. La implementación, es decir, la convocatoria, evaluación de planes de negocio, unos 5 meses. Y la ejecución, actualmente lo que se viene estilando es que tome al menos unos unos 4 meses, 5 meses, por ahí nada más. Antes eran periodos algo mayores, ahora no, ¿no? Están entre 5, 6 meses, hay veces 4. La idea de todos los gobiernos ahora es que estos procompites se puedan gestionar en periodos inferiores al año. Entonces tengan en cuenta ello para que puedan elaborar apropiadamente su propuesta. También deben de tener en cuenta, ¿ya? Algunos criterios al momento de la formulación de los planes de negocio. El primer criterio que deben de considerar es el relacionado a la idoneidad de la propuesta. Primero tiene que ser dentro de los esquemas que ha planteado el Procompite, es decir, las actividades, las partidas, las cadenas que el Procompite ha considerado. Después tienen que tener en cuenta, perdón, eh, que siempre incorporen innovación y tecnificación. Tienen que incorporar la tecnificación del proceso y también su innovación. Tienen que buscar que la propuesta siempre sea competitiva, es decir, que tenga utilidades. Es más, la competitividad o las utilidades que se tienen que generar con el Procompite tienen que ser mayores a aquellas que se tenía previamente, ¿no? Otro, tiene que existir siempre un mercado concreto, es decir, su articulador comercial tiene que estar claramente definido, tiene que estar identificado y tiene que generarles un documento de compromiso de compra, ¿ya? Y toda la propuesta tiene que ser viable. Eso quiere decir que no deben de plantear actividades o incorporación de bienes que van a ser o demasiado complejos o imposibles de generar.
Por ejemplo, no vayan a plantear de que se van a traer una sembradora de última generación importada, ¿no? Que funciona con la mente y cosas así, que en la práctica no va a poderse implementar. Tengan mucho cuidado con ello. Estos son algunos de los formatos. Vamos a pasar ya a la elaboración del plan de negocios. Eh, un aspecto importantísimo que quiero que quede claro es que el plan de negocios, más allá de ser un instrumento de inversión, es un instrumento estratégico, ¿ya? Donde ustedes tienen la posibilidad de poder generar toda una propuesta que les sea totalmente favorable, donde aquello que tienen tenga un mayor peso, una mayor participación, aquello que no tienen o que adolecen pueda ser afrontado de mejores formas, sin la necesidad de tergiversar o alterar la información. Y a eso ya le van a complementar ustedes todo el aspecto normativo, técnico y demás, ¿no? Pero siempre consideren que el plan de negocios es un instrumento estratégico, donde le van a sacar el máximo provecho a aquello que poseen y aquello que pueden hacer y van a tratar de afrontar de la mejor forma posible aquellas limitaciones que puedan tener o que se les puedan ir presentando para que al final puedan tener el resultado deseado. Esta es la estructura que actualmente tiene Procompite, consiste en 9 capítulos. Vamos a ver de forma algo sucinta cuál es el contenido de estos 9 capítulos y de dónde van a ir obteniendo la información. La primera parte, que es el resumen ejecutivo, es la parte que se elabora al final, porque acá se va a condensar y se va a sintetizar todo el aspecto relevante de nuestra propuesta, empezando con el nombre de la organización, el producto, la descripción del mismo, algunos aspectos relevantes de la oferta y la demanda, los montos de inversión, la estructura de la inversión, cuánto va a ser de contrapartida, cuánto de cofinanciamiento, el análisis de la misma, los indicadores de rentabilidad y también algo relacionado a la sostenibilidad. Eso va a permitir a ustedes que puedan exponer de forma rápida las ventajas o los aspectos relevantes del plan de negocios. De ahí pasan a la parte 1, al capítulo 1 del esquema de Procompite. Acá ustedes van a tener que dar datos de los aspectos generales, el nombre del plan de negocios, la institucionalidad, y acá van a considerar el clasificador funcional de InvierteP, el anexo 2 de InvierteP, para que puedan eh, incorporar información sobre la línea funcional que corresponde. El nombre del plan de negocios tiene que ser únicamente de 3 naturalezas, ¿no? Creación, mejoramiento o ampliación, más o menos similar a lo que se hace en proyectos de inversión pública. Luego debe de venir el bien o el servicio, el producto que se va a mejorar, en este ejemplo, es hilos artesanales. Luego, el nombre de la organización, de la comunidad campesina, de la organización Los Grandiosos del Perú, etcétera, etcétera. Y su ubicación, considerando localidad o comunidad o anexo, distrito, provincia y región. Y también tienen que indicar a qué categoría va a pertenecer. Eh,
Luego van a indicar la localización del área de influencia, va a ser básicamente toda la localidad en la que está ubicada la organización y también la localización principal. La localización principal por lo general se considera eh, la ubicación específica de la oficina o del domicilio fiscal que se ha declarado de la organización, ¿ya? En 1.1 de institucionalidad van a considerar información relacionada al clasificador funcional de la propuesta, se remiten a Invierte P, como les dije, anexo 2, y luego información de quien formula el plan de negocios. En el marco de Invierte P, acá no nos piden que el formulador sea un economista, un administrador, no, puede ser cualquier tipo de profesional que tenga experiencia en estos tipos de instrumentos y sobre todo que esté reconocido por el Estado, es decir, que esté titulado y que tenga colegiatura vigente. Luego van a poner información relacionada a la unidad ejecutora. La unidad ejecutora, por si acaso, viene a ser la gerencia de desarrollo económico del gobierno regional o del gobierno local. Ahí van a colocar toda la información relacionada a esta. En el cuadro 1.2.4 van a incorporar ya la información de la organización que va a ser la encargada de la operación y mantenimiento y sostenibilidad de la propuesta, empezando con el nombre de la organización, su partida registral, su RUC, el nombre, perdón, la dirección fiscal de esta organización, su número de contacto y también información del representante legal, su nombre, apellidos, DNI, su número de celular y sobre todo el periodo de vigencia de su poder. A continuación van a colocar información relacionada a la estructura orgánica, es decir, el consejo directivo. Y finalmente, la lista de beneficiarios que van a participar en el programa y que integran también la organización. Esta lista tiene que ser la misma que han presentado en la elegibilidad, ¿no? No puede variar. Si varía, por alguna razón, tendrían que justificar la variación y en algunos casos les van a pedir que vuelvan a llenar algunos formatos y presenten algún documento, etcétera. Pasan de ahí al capítulo 2, donde se empieza analizando el negocio. En este primer ítem 2.1.1 van a analizar el producto. Más que analizar es describir las características del producto actualmente, dimensiones, calidades, categorías, características visuales, organolépticas, etcétera, ¿no? Todo lo que es el producto. Acá todavía no describen nada del proceso de producción del producto, solamente describen el producto, nada más, tal y como está. Pero este primer punto tiene que ser ya bastante imparcial. Si hay aspectos negativos del producto, los describen. Si hay aspectos positivos, también los describen. No es un espacio donde ustedes busquen exhibir que el producto es, es un producto que requiere demasiado apoyo, porque si lo plantean así, quiere decir de que a la fecha no es rentable. Y todas las propuestas que atiende Procompite tienen que ser propuestas que a la fecha son rentables, pero que la rentabilidad es baja y eso impide de que los productores puedan acceder a procesos de tecnificación. Pero sí es rentable. ¿Qué quiere decir que sí es rentable? Que cubren sus costos de producción, ¿ya? De ahí pasan al siguiente cuadro, 2.1.2, en el cual ya van a describir cuáles son los eslabones en los que la organización participa. Acá van a tener cuidado. Los eslabones tienen que ser aquellos en los cuales el plan de negocios va a intervenir. También traten de evitar que la organización pueda ingresar a un nuevo eslabón en el cual todavía no tiene mucha experiencia, porque significaría un esfuerzo adicional. A veces la organización, como no tiene mucha experiencia, no está preparada para poder afrontarlo bien.
La recomendación es que se centren en el eslabón en el cual la organización tiene más experiencia y va a poder responder mejor. Ese eslabón es el eslabón de la producción, ¿ya? Y describen ese eslabón a través de sus procesos. ¿Qué procesos desarrolla la organización dentro de este eslabón? Que se desarrollan actualmente. Y en este punto, sí van a describir ustedes eh, los aspectos limitantes del eslabón, pero acá tengan también otro cuidado. Los aspectos limitantes del eslabón tienen que estar relacionados con aquello que desean solicitarle al Procompite. Si yo deseo solicitarle maquinarias para el procesamiento, acá tiene que aparecer eso. Que actualmente estoy incursionando o he incursionado en el proceso de transformación, de procesamiento, pero que este está limitado porque no tengo maquinarias, mis maquinarias son obsoletas, lo que fuese. De modo tal que ya tengo ahí el problema y tengo que solucionarlo y lo voy a solucionar con el apoyo de Procompite. Pero si yo acá pongo, por ejemplo, que mi limitante es el aspecto sanitario, que mi limitante es el aspecto de cosecha, y luego voy a solicitar en el Procompite, voy a solicitar que me faciliten presupuesto para lo que es la inversión en maquinaria para el procesamiento, no va a tener sentido, ¿ya? No va a tener sentido porque no va a haberse generado de forma lógica. Controlen mucho eso. Y la problemática que acá describan tiene que figurar en la solicitud de apoyo, o en todo caso tienen que describirla como algo que se va a resolver a través de otros cauces, pero tiene sí o sí tiene que estar resuelta, ¿ya? No puede quedar al aire. Luego sigue el diagnóstico de la situación actual. Acá van a diagnosticar el contexto en el cual está desarrollándose la actividad y la organización, ¿no? Es decir, el entorno, la comunidad, la localidad, cuáles son las actividades principales de la localidad, de la actividad, cómo está conformada y todo ello, en esta parte del diagnóstico de la situación actual. Posterior a esto pasan al capítulo 2, donde van a describir la situación problemática, ¿ya? Esto va a estar relacionado con el análisis de los eslabones. Como anteriormente hemos descrito ya acá los eslabones y cuáles son las limitaciones que cada uno de estos tiene o puede tener, en este cuadro 2.2 vamos a describir la priorización, es decir, acá vamos a definir nosotros qué eslabones o qué procesos vamos a atender primero. Una vez más, el plan de negocios es un instrumento estratégico. Entonces, si ustedes están planteando que tienen muchas situaciones de desventaja, muchas situaciones problemáticas, busquen la forma en la cual varias de estas puedan ser resueltas por otros medios y no necesariamente por el Procompite. Porque lo contrario, el Procompite les va a salir muy costoso y recuerden que ahora hay aporte en efectivo, ¿no? Y eso se va a elevar. Ok, acá van a considerar ustedes nuevamente en los procesos, ¿ya? Esto va a venir del cuadro 2.1.2 y van a describir acá ya la problemática de cada uno de los procesos. Ahora, no es necesario que todos sus procesos tengan problemas, solo aquellos que sean más complejos y que requieran sí o sí la participación de Procompite. Hay algunos que podrán ser superados con el esfuerzo de los beneficiarios o con el apoyo de terceros. En ese sentido, los consideran así. Traten de optimizar sus recursos. Una vez descrita la problemática, van a proceder a justificar la intervención, es decir, cómo es que solucionando ese problema se va a mejorar
la competitividad, la utilidad, la rentabilidad. Soluciono esto y eso me significa un incremento en la producción comercial del 5%, o soluciono este aspecto del manejo sanitario y eso implica que mi rendimiento comercial se incrementa en 20% o tal vez mis costos de producción se reducen en 10%, etc. ¿Ok? Así van a plantear en este punto. Ahí las flechitas les indican cómo es que la información se va a ir relacionando de un punto a otro. Pasamos al capítulo 3, donde vamos a describir la mejora de la tecnología. Vamos a empezar acá teniendo en cuenta que debemos de describir la estrategia. Perdón, primero tenemos que establecer cuáles van a ser nuestros objetivos. Como ya hemos establecido los problemas, tenemos que establecer nuestros objetivos. Básicamente, el problema es, el objetivo viene a ser el problema ya resuelto. Si el problema era insuficiente, el objetivo será suficiente o apropiado. Si era limitado, será adecuado y todo ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, van planteando sus objetivos. Ahora, cada objetivo va a tener un indicador de eficiencia, ¿no? De cada objetivo tienen que determinar ustedes su indicador. Por ejemplo, si uno de los objetivos va a ser la construcción de galpones, ¿no? Esos galpones tienen que tener un indicador. Será el número de galpones, 30 galpones, 20 galpones, y además tiene que estar claramente detallado. 30 galpones, cada galpón de tanto por tanto y de material tanto. Y también van a establecer su indicador de línea de base, es decir, cuál es el indicador al momento del inicio de la ejecución o del planteamiento del problema. Después de eso, van a generar ustedes la estrategia para alcanzar cada objetivo. Cada objetivo se va a poder alcanzar mínimamente con una estrategia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 4 objetivos o 3 objetivos, tendré mínimamente 3 estrategias. Y cada estrategia se va a implementar con una o dos acciones mínimamente, por lo general con dos. Una acción vinculada a un bien, la adquisición de un bien, de un activo, y la segunda acción vinculada a un intangible, un servicio, capacitación, asistencia técnica. Entonces, si yo tengo dos objetivos, en la práctica voy a tener entre 4 y 3 acciones importantes. Si tengo 3, tendré entre 5 y 6 o algo más incluso. Traten de centrarse en dos objetivos, así nada más, para que no se haga muy complejo el plan de negocios. Recuerden ustedes que van a tener un periodo de ejecución relativamente corto, 4 meses, 5 meses, por ahí nada más. Así es que tienen que priorizar ustedes actividades que se puedan ejecutar al 100% y de forma idónea en ese lapso de tiempo. Otro aspecto que deben de tener en cuenta es que de cada acción estratégica tienen que indicar ustedes quién lo va a gestionar. ¿Qué quiere decir esto? Que quién va a contribuir en la adquisición, en la compra de esa actividad, ¿no? Por ejemplo, una acción estratégica podría ser la adquisición de un tractor. En el cuadro de financiamiento gestión tendríamos que indicar quién lo va a adquirir o con los recursos de quién, de Procompite nada más o de Procompite y de la AEO, ¿ya? Eh, de ahí, de la estrategia, pasamos a la mejora tecnológica. En la mejora tecnológica, nuevamente describimos la misma acción estratégica que hemos descrito en el cuadro 321, pero acá ya la comparamos con la tecnología actual, es decir, con el proceso actual que vienen desarrollando, y le vamos a establecer o vamos a describir cuál es la mejora tecnológica. En esta descripción de la mejora tecnológica y la justificación, o perdón, en la mejora tecnológica describimos sus características, ¿no? Si es la adquisición de un tractor, describimos las características de este tractor.
Y en la justificación vamos a describir cómo es que este tractor va a generar el incremento de la competitividad. Va a preparar mejor el terreno en mejor tiempo, como en menor tiempo, como va a tener una mejor preparación de terreno, las raíces van a desarrollarse mejor, se va a controlar mejor algunas plagas y enfermedades, todo aquello que sea ventajoso, que justifique la importancia, la necesidad de la adquisición. Después pasamos a 3.3, donde vamos a describir las alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas que vamos a considerar acá deben ser todas aquellas que nos permitan darle sostenibilidad a la propuesta. Esta sostenibilidad tiene que estar relacionada a los 5 años del horizonte de evaluación, es decir, que nos deben de permitir que el proyecto o el plan de negocio siga funcionando al 100% a lo largo de esos 5 años, ¿no? Eh, un convenio, una alianza con un instituto eh, de formación industrial, tal vez, ¿no? Que capacite, entrene a los productores cada cierto tiempo, eh, alguna ONG que nos puede dar apoyo en fortalecimiento organizacional y así. Y tienen que indicar si es una alianza probable o concreta, es decir, si es 50% menos que se haga realidad o más de eso, ¿no? Y si es algo que se va a hacer realidad, que es muy concreto, tienen que indicar cuál va a ser el instrumento de sustentos. Va a ser un convenio, un acta, lo que fuese, ¿ya? Y esto tiene que cumplirse ya en la fase de ejecución del plan de negocios. Luego de eso pasan al 3.4, donde van a describir el plan de negocios. Acá vamos a describir en qué va a consistir el nuevo plan de negocios, el nuevo producto, o perdón, el plan de negocios, ¿no? Qué acomodos y qué adecuaciones vamos a tener que hacer. Tiene que tener relación con el cuadro 3.2.2, donde hemos descrito la mejora tecnológica, y también con el cuadro 9.1, donde van a estar algunos indicadores de resultado e impacto. Incremento de la rentabilidad, incremento del rendimiento, costos unitarios, precios unitarios, rentabilidad por beneficiario, etcétera, etcétera. En la medida que coloquemos nosotros más información relacionada a esto, nuestro plan de negocios va a tener mejor sustento. De ahí pasamos al capítulo 4, que es el análisis de mercado objetivo. En 4.1 vamos a realizar el análisis de la demanda histórica y proyectada. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es definir quién va a ser nuestro mercado, la población de nuestro mercado destino. Nuestro articulador comercial nos va a comunicar, nos debe indicar a qué mercado va a trasladar nuestro producto, al mercado de Lima, de Arequipa, de Cusco, de La Libertad, de Lambayeque, etcétera, ¿no? Ese mercado al que va a trasladar es el que nos va a determinar la población total. Y tomamos nosotros este primer dato, ¿no? La población de la zona, distrito, provincia o región del mercado al que van a trasladar nuestro producto. Y vamos a calcular la tasa de crecimiento intercensal de esta población. Para eso nos vamos a remitir a la página del CIRTOT y vamos a tomar los datos de esa población del censo del 2007 y del 2017. Y con la fórmula que ven ahí vamos a calcular la tasa de crecimiento poblacional intercensal. Con esa tasa de crecimiento poblacional, nosotros vamos a estimar la evolución de la población a lo largo de los 5 años anteriores al plan de negocios, y también vamos a calcular la población proyectada para los 5 años siguientes. Y ahí hemos definido nosotros la población de la zona o del área del mercado. Pero nosotros tenemos que establecer cuál es nuestra población objetivo. Para eso tenemos que segmentarla. En ese sentido, vamos a utilizar algunos criterios ya recomendados, ¿no? Primero,
la población etaria por grupo de edades, el producto lo va a consumir un grupo o unos grupos específicos de edades, no lo van a consumir toda la población, ¿no? Por ejemplo, si yo les vendo trufas en chocolate orgánico, no lo va a consumir un individuo, un bebé de 2 años, de medio año. Lo consumirán personas que están entre los 25, 20, 23 años hasta los 45, ¿no? Aquellas que tienen el poder adquisitivo para obtener el producto. El otro criterio va a estar relacionado a esto, tiene que ser el nivel socioeconómico. También van a utilizar el criterio de la PEA, la población económicamente activa, porque ese es el grupo poblacional que va a poder o que tiene la capacidad de adquirir productos. El que no trabaja difícilmente puede adquirir el producto o, en todo caso, no va a tener una regularidad en la adquisición del mismo. Y finalmente van a considerar también el criterio de la población o el porcentaje de población que tiene preferencia por nuestro producto. Con esos criterios van a segmentar ustedes su población objetivo, van a multiplicar cada uno de estos porcentajes, los multiplican por ellos, ¿no? 86,63 por 90%, por 50% y así, y van a obtener un valor. Ese valor va a ser el porcentaje de tu población objetivo. Como ya hemos determinado anteriormente cuál es la evolución de la población total, ahora nosotros podemos determinar con esto la evolución de la población objetivo. Ya tenemos la cantidad de pobladores que van a demandar el producto, lo que nos falta es la cantidad de producto que van a demandar. Para eso nos remitimos al consumo, ¿no? Si es un producto comestible, frutas, carnes, etcétera, será el consumo per cápita. Si es otro tipo de producto, tendrán que verificar ustedes cuál es el criterio de determinación de la demanda. Indistinto a eso, tienen que calcular también ustedes una tasa de crecimiento de ese consumo per cápita, o en el peor de los casos pueden considerar que la demanda per cápita va a ser constante, es decir, este año requieren 100 productos nuestros, el año que viene seguirá siendo 100 y 100 y 100, y si no, calculan un crecimiento del consumo per cápita. Multiplican la población objetivo por el consumo per cápita y tenemos nuestra demanda de nuestro producto. Ahí hemos concluido lo que es el análisis de la demanda histórica y proyectada. Lo que nos queda es determinar nuestra oferta. Para determinar la oferta, procedemos de una forma algo similar, ¿no? Acá se ha borrado. Disculpar, acá se ha borrado la oferta. En el caso de la oferta, vamos a describir nosotros dos aspectos de la oferta. La oferta general del producto, ¿ya? Ahí se remiten pues a las páginas de Produce, del Midagri, etcétera, para que definen ustedes unidades de producción, rendimientos, precios y demás. Y con esos datos van a construir ustedes su oferta histórica y también la proyectada. Pero esa es la oferta general del producto. También tienen que calcular la oferta de la organización. Y eso lo van a calcular a través de encuestas o de consultas directas que hagan con los beneficiarios. ¿Cuántas unidades productivas o de producción van a instalar o van a conducir en el año 0, en el año 1? ¿Cuáles van a ser los niveles de rendimiento que van a obtener y así? Y construyen también la oferta de la organización. Y con estos datos ya van a poder calcular ustedes la brecha de la demanda y la oferta. Como tienen la proyección de la demanda, a la proyección de la demanda le restan la proyección de la oferta y van a tener la brecha. Y para determinar la participación en el mercado van a considerar la demanda objetiva. Con esos datos ya tenemos básicamente nosotros las características generales de nuestro producto, la cantidad, calidad, frecuencia, etc. Lo siguiente es redactar el plan de marketing. No es complejo para el caso de Procompite.
se ha centrado en el plan de marketing de las 4 Ps, producto, precio, plaza y promociones. Describen esto, las características del producto, cuál va a ser el precio. Este precio tiene que ser el que el comprador les va a indicar. La plaza, es decir, cuál va a ser el mercado objetivo. Ahí describen el mercado en líneas generales y también el mercado objetivo. Y las promociones. En promociones, pues, teniendo en cuenta los aspectos relevantes del plan de negocios, no es posible generar alguna promoción, ¿no? A menos que pueda darse, pero no he visto que haya esto en los Procompite. De ahí pasamos al capítulo 5, donde van a indicar ustedes su plan de operaciones y de producción. El primero va a ser describir el nuevo proceso productivo. Como va a haber una serie de modificaciones, una serie eh, de innovaciones, acá ustedes tienen que indicar cuáles van a ser este nuevo proceso de producción y tiene que estar en concordancia con las mejoras tecnológicas que han propuesto y también con algunos indicadores del cuadro 9.1. De ahí pasan a 5.2, donde van a establecer su plan de ventas. Este plan de ventas prácticamente ya lo han generado cuando han hecho la proyección de la oferta de la organización, porque ahí han definido ustedes cuánto van a producir el año 1, el año 2, el año 3, y también han indicado cuáles van a ser los precios de venta. Multiplican simplemente esa cantidad de producción por el precio de venta y van a tener su plan de producción. Tiene que ser el mismo que ha generado en esa proyección de la oferta. Luego está el plan de ventas 521, donde ustedes van a describir cuál es el plan de ventas, ¿no? Multiplican la cantidad de producto que se va a generar año por año y lo multiplican por los precios unitarios de cada año y van a tener el total de ingreso de cada año. Después, en 521 van a describir su plan de producción, pero acá se van a centrar en el plan de producción del año 1, nada más. En este segmento, ustedes tienen que desagregar la producción del año 1 a lo largo de los meses de obtención del producto, de cosecha, de recolección, lo que fuese. Solamente de los meses donde va a generarse el recojo, la recolecta del producto, no en los otros. Y tiene que generarles la misma cantidad que han reportado ya en el año 1, tanto en el cuadro 311 como en el cuadro 9.1. No puede cambiar. De ahí pasamos al capítulo 6, donde está todo lo que se relaciona con los requerimientos de la inversión. Requerimientos de infraestructura, de maquinaria, de muebles, semovientes, materiales y también de activos intangibles. En activos intangibles vamos a encontrar todo lo que son los servicios de capacitación, asistencia técnica, consultorías y demás, y otros servicios vinculados donde están los pagos por licencias, autorizaciones, refrendos, permisos, registros y demás. ¿Ok? Y esta información tiene que estar alineada con la información que van a colocar en el capítulo 7.1. En cada uno de estos ítems, ustedes tienen que describir con detalle las características de cada bien. En infraestructura, las dimensiones, el material con el que se va a generar, la maquinaria que se va a emplear, etcétera, etcétera. Y además, acá tienen que ir considerando ya la generación de las cotizaciones de cada uno. ¿Ya? Estas cotizaciones tienen que ser en cantidad de 3, tienen que salir a nombre de la entidad local y tienen que tener una vigencia entre 2 a 3 meses. De ahí pasan al capítulo 7, donde van a considerar las inversiones. Acá van a colocar todo lo relacionado a los costos de cada uno de los requerimientos que han planteado en el capítulo 6, toditos. Todos los que han considerado tienen que estar acá.
Y además tienen que indicar cuáles van a ser las fuentes de financiamiento, Procompite, la organización, etc. De ahí pasan a la parte 713, donde van a describir el capital de trabajo. Acá básicamente lo que tienen que hacer es indicar qué cantidad de dinero requerirían para iniciar el proceso de producción, en tanto se obtienen los primeros ingresos provenientes de la venta del producto. Y lo van a considerar para el año 1 nada más. Ahora es la directriz que están dando todas las entidades. ¿Ya? Solamente se considera capital de trabajo para el año 1. En 7.4 ya van a considerar ustedes la inversión total, es decir, acá van a trasladar los montos consolidados o los subtotales de cada uno de los ítems de inversión, terrenos, infraestructura, maquinaria, equipos y demás. De cada uno van trasladando. Y en este punto también va a autocalcularse o tienen que autocalcular los gastos generales, que es el 5% de la inversión fija, y los gastos de supervisión, que es el 3% también de la inversión fija. Con todos estos montos van a obtener ustedes el total de inversión. A ese total de inversión es al que le van a calcular ustedes los porcentajes que se tienen que cumplir. Antes de elaborar la distribución del cofinanciamiento, tienen que definir ustedes cuáles son sus costos de producción del producto. Ojo, es del producto, ¿no? Acá tienen que calcular los costos de producción, costos fijos y variables, y también los gastos de operación, ¿no? En publicidad, mano de obra, administrativa, eh, gastos de venta y demás. Una vez hecho esto, van a hacer la proyección para cada uno de los años de evaluación, es decir, el año 0 al año 5, y también van a calcular los costos unitarios de cada uno de estos años. Finalmente, en el cuadro 7.3 van a colocar la determinación de ingresos, es decir, cuáles van a ser los ingresos a lo largo de los 5 años. Tiene que estar correlacionado con la información que han colocado en el cuadro 5.2.1. Y finalmente vamos a llegar al cuadro 7.4, donde está el financiamiento y la inversión. Acá es donde ustedes van a desagregar la contrapartida y el cofinanciamiento. ¿Quién da qué y qué tanto porcentaje? Para que puedan calcular bien, lo primero que tienen que hacer es calcular el monto tope que va a asignársele al Procompite, que puede ser el 80% o 70 o 60, dependiendo de la categoría, o el monto tope que se ha definido. Todo lo demás tiene que ser financiado por la organización. El siguiente paso va a ser calcular el 5%, 10% o 20% en efectivo. Es sobre el total de la inversión. Si mi total de inversión es 500.000, mi 5% será 25.000. ¿Ya? Y a ese 25.000 le tengo que sumar otro monto que me represente el subtotal restante cuando he considerado el monto máximo que le puedo solicitar al Procompite. Hacen la distribución porcentual de cada uno de los ítems, pueden distribuirlo porcentualmente todos, ¿no? A lo largo de todos, es decir, para terreno, el 5% en efectivo, 15% en valorizables, para maquinaria lo mismo, o pueden focalizarlo, ¿no? Vamos a aportar solamente en maquinaria el efectivo y en equipos, en semovientes, valorizables. Eso ya depende de la estrategia del formulador. Tienen que alcanzar los porcentajes mínimos que están establecidos. Y de ahí pasamos ya al análisis de la rentabilidad. Empezamos con el análisis de los resultados, el cuadro 7.5. Este cuadro se autogenera, por si acaso. Lo que tienen que verificar acá es que la utilidad neta en ningún caso puede ser negativa. Uno. Dos, que la utilidad neta del año 0 siempre debe ser menor a la utilidad neta del año 1 y de los otros años, porque ya los otros años corresponden al Procompite. Después pasamos a los flujos de caja. Acá igual este cuadro se autogenera. Acá deben de tener cuidado que en ningún año la rentabilidad el flujo puede ser negativo. No hay forma. Segundo, que cada año sea un flujo incremental. El año 1, digamos, es 10, el año 2 es 15, el año 3 es 18 y así sucesivamente. ¿Ya? Y en este cuadro también ya se van a calcular los indicadores de la rentabilidad, ¿no? El VAN,
el TIR, etc. Para la interpretación ya sabemos cómo se interpreta, ¿no? El TIR es aceptado si es que es superior a la tasa de descuento y el BAN es aceptado si es mayor a cero. Si no es mayor a cero, requiere una revisión, una readecuación el plan de negocios. Posteriormente pasan al cuadro 771, que es el cronograma de ejecución financiera. Acá recuerden que tienen que elaborarlo en función a los plazos tope que les ha dado la entidad. 5 meses, 4 meses, etc. Tanto en la ejecución financiera como en la ejecución física. Estos tienen que estar relacionados a través de fórmulas. De ahí pasamos al capítulo 8, análisis de sostenibilidad 8.1, donde ustedes van a indicar acá cuáles de estos factores o qué aspectos de estos factores permiten la sostenibilidad de nuestra propuesta, ¿no? Tenemos alianzas estratégicas que nos van a permitir continuar trabajando una vez concluido el proceso de apoyo. Vamos a generar una producción constante y de calidad, ¿no? Por eso es la capacitación en la producción, etcétera. De ahí pasamos a 8.2, que es el análisis del impacto ambiental. Se rellena esta cartilla, se va determinando cuáles de estos impactos se van a presentar o no y le vamos cuantificando, ¿no? Si es un impacto positivo o negativo. Y tenemos el punto de equilibrio. El punto de equilibrio se autogenera también por si acaso. Acá lo que tienen que cuidar es que el punto de equilibrio salga en el año 2, máximo el año 3. ¿Ya? El que salga en el año 2 o año 3 significa que tu TIR tiene que estar entre 40%, 50%. No te puede salir en más de 3 años porque ya la propuesta pierde rentabilidad. Luego tenemos el capítulo 9, los indicadores de resultados e impacto. Este cuadro también se tiene que autogenerar. Acá van a determinar ustedes empleos generados, los rendimientos, producción, costos unitarios. Estas celdas tienen que estar vinculadas con información de los cuadros anteriores. Había un cuadro en 721, 723, creo que calculaba los costos unitarios. De ahí se tiene que trasladar esta información a este cuadro, ¿no? Esto se tiene que autogenerar. Y tiene que estar relacionado a los indicadores de objetivos también. Y por último tenemos las conclusiones y recomendaciones. En las conclusiones ustedes siempre van a colocar que el plan de negocios es viable, que va a tener tanto de utilidades, ¿eh? No hablamos acá de indicadores de rentabilidad, tanto utilidades, que el producto va a tener tales características, se va a producir tanto el primer año y tanto el quinto año, y va a tener tales ingresos brutos el primer año y el último año. En la segunda conclusión, recién van a colocar ustedes los indicadores de rentabilidad, el BAN y el TIR. Y en recomendaciones van a indicar que se recomienda que la implementación del plan de negocio se haga conforme el cronograma descrito, ¿no? Eso quiere decir que si se hace así, se va a obtener el BAN y el TIR. Si se falla, ya no se asegura, no se garantiza que se vaya a obtener ese BAN y TIR. Finalmente están los anexos donde ustedes tienen que incorporar información de sustento, el documento de compromiso de compra-venta, los documentos que respalden la propuesta, expediente técnico, si hay infraestructura, los términos de referencia, si hay contratación de personal, las especificaciones técnicas de las maquinarias, equipos, vehículos, etcétera, las cotizaciones que tienen que estar a nombre de la entidad, no se olviden. Si hay algo que ver con el recurso hídrico, la licencia de uso de agua y algunas más que les puede solicitar la entidad. Además de esto, tienen que incorporar toda la versión digital del plan de negocios, tanto en Word, en Excel, en formato CAD y todo aquello. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si tienen alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Bien, a través de Concierge les voy a compartir, además de la PPT, el instructivo del nuevo formato de plan de negocios de Procompite, ¿no? El del 2021. Ahí está el esquema del plan de negocios para que lo puedan trasladar y lo puedan elaborar. Si no hay preguntas, muchísimas gracias por la atención prestada. Muy buenas noches con todos. Permiso.